Bien, señores, estamos de vuelta con Matinal y tenemos el placer de estar acompañados de José Jaques, que es el viceministro de la Presidencia, responsable del incentivo a la producción y al emprendimiento. Bueno, señor Jaques, yo creo que esta es una época en que el emprendimiento parece un requerimiento más urgente que cualquier cosa, ¿no? Es así. Buenos días, Alberto. Mucha gente en dificultades, pero también gente queriendo hacer cosas. Así es, caminero. Fíjate, obviamente que esta misma situación en que se encuentra el país en medio de esta pandemia ha generado la obligatoriedad de que mucha gente inicie rutas distintas en virtud de la misma paralización de algunas áreas económicas y desde sus hogares, en esas limitaciones que hay. Pues también surgen muchas inquietudes. Mucha gente dice como una manera de tener una visión optimista de que este ha sido un año difícil por la pandemia, pero también será un año de grandes aprendizajes. Sí. ¿Cómo lo visualiza el gobierno? Sobre todo el gobierno en el empeño de reactivar la economía. Justamente al asumir el presidente Abinader las riendas en un proceso sumamente difícil, porque también parte de lo que fue la transición gubernamental que históricamente se hacía desde mayo hasta agosto para asumir, el presidente prácticamente ese proceso de transición gubernamental, pues ha tenido que asumirlo con mucha valentía desde el gobierno, ese proceso de esa transición, y básicamente ha estado enfocado en incentivar, motivar, dar facilidades, aperturas en todos los estamentos del Estado, justamente esos emprendimientos, esas iniciativas, cualquier nivel de burocracia, eliminarla y sobre todo despertar una nueva esperanza en la República Dominicana con un gobierno transparente y que busque cero impunidad, que es parte de lo que son las demandas por las que el Partido Revolucionario Moderno asumió el gobierno. En la República Dominicana vive en estos momentos una situación difícil como consecuencia de la pandemia, pero que se le agrega el componente de agiotismo en muchos casos. Es que los productos de primera necesidad están en alza, pero también los productos que no son de primera necesidad, como pues, en el área de la construcción, todo está subiendo de precio. Entonces eso está provocando mucho disgusto, porque el que iba a cualquier supermercado o a cualquier comercio a comprar con 1,000 pesos, ahora esos mismos productos que compraba con 1,000 pesos ahora son a 1,500 pesos y 2,000. Entonces se le puede atribuir eso a que en el local internacional que están subiendo los insumos, pero también hay que proteger a la población. Mira, eso tiene de todo un poquito, Alberto. Primero hay que irnos al contexto de cuando inició la problemática de la pandemia. Cuando esa pandemia inició, recordemos que fue en los meses de febrero del año pasado, esa problemática generó un estancamiento en todo lo que fue la comercialización, en el marco, yéndonos estrictamente al tema agropecuario, la parálisis de comercialización de todos los rubros. Hubo una irresponsabilidad enorme en permitir que todos los productores, prácticamente la generalidad de ellos, vieron perder sus cosechas en sus ojos. Y no hubo una política seria de poder asumir esos productos de vegetales que se perdieron porque no tenían a quién venderlo, a quienes tradicionalmente se lo colocaban en los hoteles, en los restaurantes, etcétera, etcétera. Esa problemática llevó, incluido el sector avícola y el sector porcícola, lo llevó a que realmente redujeran estratégicamente sus áreas de producción. Los polleros, para decirlo en el término básico, pues lo que hicieron fue que cerraron naves de producción, cuidándose, porque si no voy a tener salida en la venta, ese ciclo de 45 días, yo no lo voy a seguir colocando hasta no tener claro el panorama de a quién le voy a vender, a cómo me sale el costo en granja de esos pollos. Entonces, esa problemática es la que empezamos a visualizar. Eso por un lado, empezamos a visualizar esa problemática
de que ahora hay una demanda que se mantiene y en algunos casos superior, pero la oferta disminuye y ahí viene el tema de precios. Por otro lado, el 70% de las variables de costos, viendo un solo rubro, el subsector avícola, es con materia importada. Desde todo lo que significa el proceso de medicamentos, veterinarios, incluido la alimentación. Todo eso ha aumentado, cerca del 68% de soya y de maíz aumentó en los... Eso impacta cerca en un 30% en el costo de ese insumo, de la variable, solamente en la alimentación. En estos días escuché al presidente de la República hablar de ese tema. En algún acto, no sé si fue cuando creó el gabinete agropecuario o algo, justamente con ese objetivo. Hizo unas reflexiones con relación a la necesidad de producir maíz, soya o sorgo para la alimentación del ganado. ¿El gobierno tiene algún plan de cómo restablecer? Porque también ahí hay otro tema, y es que dicen los productores que a veces es más económico importar muchas de esos alimentos que producirlo aquí, porque el costo se encarece mucho. Es decir, ¿cuál es la situación real de dar ese salto? De no importar maíz, sino de poder producirlo, como en un momento el país lo hizo. Sí, lo primero es que el país y el presidente Abinader está inmerso en una iniciativa que va en apoyo a la producción nacional, en primera instancia. Ese apoyo a la producción nacional es a todos los niveles. Estamos hablando quizás de forma particular en el sector agropecuario, pero va en sentido general y es parte de mi competencia. Ese programa que tiene que ver con siembra masiva de maíz y de sorgo, lo que busca es el esquema de rotación en grandes valles, como por ejemplo de San Juan, que termina ahora la habichuela, pues que se rote hacia sorgo y hacia maíz. Igual que el valle de Azua, en la línea noroeste, buscar dinamizar eso como punto de rotación de los cultivos, los rubros que se hacen allá. Lo que sí estamos afinando, y está afinando ese gabinete agropecuario que el presidente encabeza, es justamente buscar la forma de armonizar todas las acciones, que no quede en un simple anuncio. Porque ¿cuál es el problema? Que el modelo de cambio de la gestión del presidente Luis Abinader es generar transformaciones de las palabras a los hechos. Es decir, históricamente, y ustedes lo recordarán, aquí se sembraba sorgo en esa rotación. En esos programas anteriores que se hacían, ¿qué ocurría? Que cuando los importadores se les decía y se hacían acuerdos muy bonitos, que vamos a importar una menor proporción para comprar ese sorgo, para comprar ese maíz, cuando los productores ya lo tenían cosechado, ellos decían que no, que ellos preferían el otro maíz por asunto de costo, por asunto de conversión, en el caso del sorgo. La famosa ley 480 de exportación de Estados Unidos, pero... En esto hay que doblegar los intereses, pero los intereses se doblegan escribiendo de forma clara y con una autoridad competente dispuesta a hacer ese cambio. Con los acuerdos comerciales que hay, es posible, porque ahí no es solo que usted impida que se traiga, porque ya hay acuerdos específicos de libre comercio. La pregunta es, ¿puede el país producirlo a costos razonables que me resulten más económico comprarlo aquí o a igual precio que traerlo importado? Cuando empezamos a evaluar las estructuras de costos en todos los países, obviamente que países subdesarrollados nunca podrán competir con economías como la de Estados Unidos, que le acaba de inyectar el año pasado $1.000 millones de beneficios, subsidios, que inclusive son contrarios al DERECAFTA. Esos esquemas realmente inclusive deben ser revisados, porque a veces hablamos de competencia, pero las competencias en esos niveles de desigualdad son imposibles. Lo importante de esto es poder regular el marco por un lado jurídico y también prudencial por el otro. Es decir, si tú quieres que yo te beneficie como gobierno en materia de este auxilio en algunos lados, también por este lado te voy a solicitar que por cada quintal X de maíz que te voy a otorgar desde el Ministerio de Agricultura para esa importación, ese acuerdo que tú me firmaste, que es parte inclusive legal, entonces tú debes comprar ese maíz.
en los acuerdos, en los términos que se haya acordado. Es decir, que de esto va a depender mucho la voluntad del gobierno y es lo que está mostrando el presidente Luis Abinader, de corresponsabilidad, que cada quien asuma su parte. Y es importante. Los incentivos que en estos momentos está ofreciendo el gobierno a la producción del país para que no vayan a la quiebra en este tiempo de pandemia, ¿hacia dónde se ha priorizado? Bueno, se está buscando la forma de amortiguar lo que son las pérdidas en cuanto a esos programas de fase 1, todo eso lo involucra el sector, los sectores productivos. Y esos programas lo que buscan es amortiguar, reitero, esas pérdidas en venta, la misma parálisis como tal que se está tratando de dinamizar. Y hay otros actores que a veces lo que buscan es especular en ese mar de informaciones que son las redes, pero lo que se está haciendo desde el gabinete agropecuario es justamente buscando estructurar los incentivos, porque no tiene sentido hablar de incentivos sobre la base, yo te voy a dar 3 pesos para que tú mejores esto, no tiene sentido así, tiene que ser estructural, de forma tal de que ese incentivo sea sostenible en el tiempo, pero manteniendo también lo que significa la garantía de que el consumidor también esté asequible a precios justos en los mercados. Al ver la expresión incentivo, pudiera uno estar tentado solo en pensar que el incentivo es un apoyo económico. Claro, claro. Pero en medio de la pandemia hay negocios que dejan de ser buenos, pero también surgen muchas nuevas oportunidades de negocio. ¿El gobierno tiene algún programa para identificar esas potencialidades de nuevos negocios que pueda ayudar a visibilizarlo para que la gente que a lo mejor tenga la posibilidad de emprender o nuevo o cambiar de negocio o reinventarse pueda hacerlo? Claro, justamente es mi competencia, es lo que estamos haciendo en nuestra oficina bajo la dirección del ministro José Ignacio Paliza. Es justamente buscando y aperturándole ventanas a emprendedores jóvenes, no tienen que ser jóvenes. ¿Han podido ustedes identificar algunas áreas? Claro, estamos trabajando y próximamente se estará dando apertura, porque sí quiero señalar que el presidente Abinader en lo que fuera nuestra función en este viceministerio fue modificado total. Nuestro viceministerio era quien manejaba todo lo que fueron llamadas, visitas sorpresa. Que realmente ese modelo... Ese ministerio de incentivo de producción al que se encargaba de las visitas sorpresa. De esa visita sorpresa, que inclusive se le cambió el nombre está en ese proceso. Pero ustedes se encargan ahora de las visitas que hace el presidente a las diferentes provincias. Sí, pero con un modelo completamente distinto, porque la sorpresa no la estamos llevando ahora. Ahí era que estaba viendo la realidad de ese desastre. Ahí era que estaba sí, era un engaño bien maquillado, bien manejado en los medios y con un gasto enorme justamente para hacer creer un asunto, pero cuando vemos que cerca del 80% de todos esos proyectos son fallidos hoy. Están nulos y algunos ni siquiera existieron. Sí. Entonces, ese modelo, el presidente Abinader lo ha transformado a modelos como, por ejemplo, iniciar un proceso de activar la producción industrial de la sal marina en Baní. Por eso llevó el pasado presidente hasta la FAO en Italia. Mintiéndole a todo el mundo, incluido la FAO, incluido todo aquel que de una manera en los medios y dirigido a proyectos que existían con anterioridad y fueron inyectados de manera financiera para impulsarle su mayor desarrollo, como algunos proyectos que pudiéramos citar, ese enfoque ocultaba la realidad de que, por ejemplo, utilizaron la pobreza de los dominicanos de muchas áreas para realmente hacer negocios desde la presidencia. Habían 6 proyectos agroforestales que el gobierno estableció, el gobierno pasado estableció. ¿Esos 6 proyectos están funcionando actualmente? Sí, de hecho soy miembro de ese consejo, de esa unidad coordinadora. Digo, ¿están funcionando? ¿Están funcionando bien o tienen algún nivel de cuestionamiento? Estamos justamente, porque esa es un área muy difícil, porque es entre montañas y habla de siembra de árboles.
Cuando hablamos de que se sembraron cerca de 74 millones de plantas en programas que significaron 4.400 millones de pesos, y nosotros podemos percibir con técnicos y sobre la base no queremos estar ni siquiera haciendo anuncios sin hacer las indagatorias en los lugares. Sí, pero están auditando entonces. Se está auditando porque no hay manera de que pase de 25 millones de plantas de siembra. ¿Y cuánto, algo anunciado ¿y cuánto dice que se plantaron? 74 millones según los números y según los gastos. Que ayúdame a... Más adelante veremos cosas. Eso, en un país de tantas necesidades y de tanta pobreza, da pena ver cómo se engañaba la pobreza con un buen maquillaje mercadológico para decir, y hasta llorar. Nosotros mismos llorábamos, ustedes mismos, cualquiera ve, cuando veíamos en los memisos de Nagua, una persona ver transformar lo que es su producción de orégano y convertirlo en litros de aceite de orégano para ser exportado a tantos miles de dólares. Y eso va a cambiar mi vida, eso se veía bellísimo. Pero vaya y busque, allá no hay nada. No hay nada. Nada. Todo lo contrario. Hicieron una muestra que fue para la parte mercadológica y esa muestra hasta se la llevaron de la asociación y la vendieron aquí en Guerra. Ese aceite. Y esa inversión que se hacía con los productores, que se anunciaba, que se le entregaban, que yo cuántos millones de préstamos, de facilidades, ese dinero, entonces, ¿qué ha pasado? ¿Se perdió? ¿Se perdió? En esas 290 visitas que se hicieron, que yo casi llamaría funestas, se gastaron 51.000 millones de pesos. 51.000 millones. Y se comprometieron 64.000 millones de pesos. Y cuando tú vas proyecto por proyecto, reitero, salvo algunas excepciones, de asociaciones que ya existían y que lo que necesitaban era un empuje para comprar pero ya existían de forma organizada. Pero la mayoría de todos esos proyectos fueron organizadas al vapor, llamando a un amigo, un compañero del partido, mira, invéntate una asociación, yo te voy a traer aquí a primer mandatario. Con todo una avanzada organizaban esa visita y todo era programado. Pero lo que se dice... Y óyeme, y se lo advertí, porque yo debo decir que con responsabilidad a los dos directores se lo advertí. Esto es un fracaso. Todo lo que usted no le integra, el factor del seguimiento y del proceso, del procedimiento para hacer las inversiones, está llamado al fracaso. No tenía fracaso, no tenía ningún seguimiento. Tú estás diciendo que 51.000 millones de pesos que se utilizaron en las visitas sorpresas, según usted acaba de decir, y que se utilizaron 64.000 millones a nivel de programación. De programación. O sea, que eso se perdió todo ese dinero. Yo diría que cerca del 80% son fallidos. Y están ahí, podemos irlo viendo. Y en su momento también se estarán dando otras acciones con referente a esos temas. En los porque son bochornosos tú decir que un proyecto, por ejemplo, en el sur, en donde de una manera muy elegante y muy interesante y muy motivadora a aquellos que no pasan de los peajes aquí del distrito, te mencionan algo a ti en la provincia de Independencia y prácticamente tú tienes que creer lo que te digan y lo que te enseñen, porque ir allá significa mucho esfuerzo en materia de un seguimiento de prensa. Entonces te dicen que van a establecer un programa de un sistema presurizado de riego por goteo para beneficiar a 200 familias de esos productores. Eso excelente, me encantaría verlo. Y hasta lo aplaudimos en ese momento. Entonces, después que se gastan cerca de 150 millones de pesos, entonces dicen, miren, este proyecto no va a poder funcionar porque aquí no hay agua suficiente. Es decir, después que usted gaste el dinero, es que usted se da cuenta de que no hay agua suficiente para irrigar las cerca de 4.000 tareas que usted tenía previstas ahí. Pero, entonces usted dice, pero, ¿y aquí había un presidente dándole? Sí, él fue allá. Jaque, me gustaría... Entonces, y explíqueme eso. Me gustaría insistir un marketing, óyeme. Con estos temas de los que son los que están bombardeando en las redes. Mire, porque es que el grito es grande, porque lo que se está haciendo en las transformaciones para eliminar todos esos esquemas que no son más que esquemas de corrupción, van a escuchar muchos gritos.
Bueno, pero el presidente está por lo que usted dice, firme en su convicción de hacer un cambio de Estado mucho más transparente y más participativo. Por lo que usted dice, pues me imagino que si es así, pues habrá elementos suficientes, sobre todo después que se tenga una auditoría, para llevar acciones de tipos legales. Pero quiero insistir en los proyectos, eso entiendo yo, en los proyectos agroforestales, porque esos proyectos fueron vendidos con la siguiente estructura. Primero eran áreas de preservación, es decir, sembradas de árboles para reforestar, sembradas de café, aguacate y estas cosas, que sería para producción permanente, e incluso eso incluía un programa de darle 5,000 pesos mensuales a las familias. Ese dinero se sigue pagando, se le sigue pagando a las familias de esos proyectos. Eso se paralizó para realmente adecuarlo, porque en los primeros sondeos nos topábamos, en este caso Eliferbo Erasme, que es el director ejecutivo, y que justamente el presidente, con una visión distinta, y el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, esa institución que anteriormente, desde el 2017, estaba adscrita al Ministerio Administrativo, pues pasó, mediante decreto del presidente, al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. En ese esquema, viendo los primeros sondeos de evaluaciones, se pudo evaluar el equipo técnico que inició allá en UTEPDA, de personas que estaban en esas nominillas que realmente ni vivían en el lugar. Entonces, obviamente que eso requiere de un levantamiento que nos permita cruzar inclusive con las informaciones que tiene Prosoli, que tienen los programas de solidaridad, porque son personas vulnerables que viven en esos lugares. Y tampoco se quiere ser injusto en una persona que esté siendo beneficiaria de un programa que es un componente de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, que conlleva una secuencia de seguimiento para poder retornar el crédito, porque el gasto inicialmente parte del gobierno y luego el BID lo reembolsa. Esos programas se están dándole seguimiento para un saneamiento, de validar de que primero que se hagan los trasplantes o las siembras de reforestación según la planificación, que se intervengan los caminos, que también involucra parte de lo que es este préstamo, porque es un préstamo, y se está evaluando todo eso, porque era prácticamente esquemas indescriptibles hacerlo quizás en el tiempo con lujos de detalle. Se están evaluando y auditando todos esos programas. Finalmente, ¿cómo se está planificando el accionar del presidente hacia las provincias? Por ejemplo, el presidente ha visitado varias provincias, lo que está Pedernales, Santiago, Samaná, Montecristi, Dajabón, pero incluso anunció en un momento que visitaría las 32 provincias, pero ¿hay un programa de cómo se va a hacer? ¿Qué es lo que el presidente quiere hacer en estas visitas? El presidente, por un lado, está dándole seguimiento a proyectos, inclusive de la pasada gestión, porque entiende que la continuidad de Estado es parte de su responsabilidad porque tiene gasto público. Hay proyectos, yo tuve el honor de acompañarle, por ejemplo, recientemente, que estuvimos el presidente observando y dándole seguimiento a la presa de Guayubín. Esa presa que impactará cerca de 98,000 tareas en sistema de riego, todo bajo yaque, principalmente a la provincia de Montecristi, pero por igual generará mucho impacto positivo. Ahí está pendiente también hacer los canales de la presa Monción, que no, todo conlleva en este proceso. Se habla de unas 300,000 tareas de tierra, debería irrigarse. Y la presa de Amina también, que es un compromiso del presidente Abinader, darle seguimiento a esto. El presidente hace recorridos sobre la base de temas puntuales y el presidente, de una manera inclusive silente, está trabajando hasta las 2 de la mañana en el Palacio Nacional. Pero en muchos casos recibe personas a esas horas. Jaque, en el caso de que el presidente visita, por ejemplo, Pedernales, dijo ahí que se iba a construir 4,000 viviendas, o sea, habitaciones, proyectos habitacionales. Fue a Samaná y ahí dijo que se iba a construir tantas cosas en beneficio de diferentes.
el seguimiento a eso. ¿Qué está pasando? Fíjate, hay algo importante. Desde el Ministerio Administrativo de la Presidencia, justamente en este viceministerio, existe una dirección que tiene que ver con el seguimiento a todos esos compromisos que a veces hasta en comunicaciones le entregan al presidente en esas visitas que pudiese hacer de una manera coordinada. Ese equipo le da seguimiento para darle respuestas interinstitucionales, porque uno de los aspectos que se está fortaleciendo en esta gestión de gobierno es el fortalecimiento institucional. Como todos esos proyectos que son de grandes inversiones están vinculadas a este programa también creado por el presidente, la alianza público-privada, son inversores, inversionistas distintos. Los que se están asumiendo en Pedernales son distintos a los que se están asumiendo en Manzanillo. Lo que se está asumiendo y trabajando en la carretera del Ámbar desde Santiago a Puerto Plata. Lo que se está anunciando en los puertos, por ejemplo, de Barahona. Todas esas inversiones son inversores distintos bajo un esquema de alianza público-privada que cada uno de ellos, alguien dirá, como escucho a veces, ¿y dónde está ese dinero? Ese dinero está en esos inversores. Porque el presidente ha explicado con una transparencia enorme de que han reducido los ingresos por el efecto económico de la pandemia. Perfecto. Con esa realidad es que el presidente está transformando el país hacia un área de mayor esperanza. Gracias por estar con nosotros, señor. Así despedimos a José Jaques, que es viceministro de Incentivo a la Producción y el Emprendimiento del Ministerio Administrativo de la Presidencia. Y bueno, cuando tengamos más informaciones concretas pudiéramos tenerlo de nuevo para seguir. Y debo decirle que se está trabajando justamente en esa organización de lo que es ese programa informático, en donde desde cualquier punto del país se puede accesar a entregarle al presidente de la República un proyecto de incentivo, un proyecto de emprendimiento que va a llegar a través del mismo portal de internet, de forma tal de que se les recibirá sin tener que tener las peregrinaciones de caerle atrás a un funcionario o de venir al Palacio Nacional. Se lo recibiremos desde sus hogares. Vamos a la virtualidad. Señores, así concluimos con la intervención de José Jaques. Vamos a la pausa y venimos ahora.